Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla y saludo nuevamente a Jorge y agradezco la presencia y en particular agradezco a la organización a través de su directora Moira Delano por darme el desafío de presentar a Jorge. Mi presentación va a ser bien breve porque lo importante es escuchar a Jorge. Bueno, Jorge Volpi nace en Ciudad de México en el año 1968. En 1993 obtiene el título en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y más tarde, 1996, el grado de maestro en Letras Mexicanas en la misma casa de estudio. Posteriormente, obtiene el grado de doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, España, 2002-2003. Y aquí hay un elemento que creo destacar, con una tesis sobre las relaciones entre el subcomandante Marcos y los intelectuales en 1994 en México. Que esto se traduce en el año 2004, editado por Seix Barral, en un libro titulado La guerra y las palabras, una historia del alzamiento zapatista de 1994. A su vez, es colaborador, un ejemplo, en el seminario mexicano Proceso, en el diario español El País, y los invito también a leer un blog que se llama, que me pareció interesante el juego de palabras, Boomerang, y entre paréntesis con la G, Boomerang. Es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México y quisiera destacar dos galardones obtenidos por él: el quinto premio Planeta Casa América el 2012, con la obra titulada La tejedora de sombras por la editorial Planeta, y últimamente, 2018, premio Alfaguara, con la obra Una novela criminal. Actualmente, desde el año pasado, se desempeña como director del Centro de Estudios Mexicanos, CEM, en Madrid, España, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Para no extenderme mucho más sobre su extensa obra, quisiera dividir en dos partes, novelas y cuentos y ensayos. Primero, novelas y cuentos, la titulada Pieza en forma de sonata para flauta, oboe, cello y arpa, opus 1, cuentos, del año 91, A pesar de El oscuro silencio, del año 1992, El juego del apocalipsis, del año 2001, 2003, El fin de la locura, Alfaguara, 2014, la obra titulada Memorial del engaño, de la misma editorial, 2015, Las elegidas, y últimamente Partes de guerra, del 2022. Y en el ámbito del ensayo, la imaginación y el poder, una historia intelectual, de 1968, ediciones Era, 1998, Crack, instrucciones de uso, con los escritores Ricardo Chávez Casteña, Alejandro Estivil, Vicente Errasti, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou y Eloy Urroz, por Mondadori, 2005. El insomnio de Bolívar, también de Mondadori, el año 2009, y Examen de mi padre, Alfaguara, 2016. Sin embargo, para también contextualizar el trabajo de Jorge, hay que mencionar su participación en la denominada, como establece la crítica literaria, la generación del crack. Nombre que es producto de la agrupación de estos 5 autores mexicanos publicadas en 1996 con un manifiesto crack. Ahí están Memoria de los días, de ya mencionado Pedro Ángel Palou, Las rémoras, de Eloy Urroz, La conspiración idiota, de Ricardo Chávez Castañeda, Si volviesen sus majestades, de Ignacio Padilla, y claramente el mismo Jorge Volpi, El temperamento melancólico. Sobre esto último, y para cerrar, dos elementos. Un elemento que quiero conectar con lo último, que tiene que ver con el crack, que es coincidencia, no pensé el año pasado que iba a estar acá presentando Jorge, y había visto y escuchado una entrevista que se le hizo a Julio Cortázar en el año 77 en la televisión española, donde específicamente se hace referencia a algo que le tocó también a Jorge como generación y sus otros compañeros escritores, enfrentarse a esa carga también
post-boom latinoamericano boom. Y ahí nos conectamos con la universidad y en el año 62 el importante encuentro de escritores latinoamericanos. Y en esa situación, la palabra boom, que es una voz del inglés, Julio Cortázar dice, bueno, como nosotros que en ese momento, el año 77, ustedes saben, Julio Cortázar era una persona militante izquierda, planteaba cómo hablar en contra de Estados Unidos, específicamente lo mencionaba así, pero ocupando esta voz del boom. Y cómo, por otro lado, estamos hablando del año 77, esto había partido ya la década del 60, tenía también en esa conversación con el periodista español una especie como de dicotomía entre que ese boom no fue producto de la fuerza de las editoriales como conocemos hoy día, sino que fue producto de una autoedición o gestiones de editoriales más pequeñas. Y cómo ese boom permitió también estar con Jorge y otros escritores contemporáneos latinoamericanos, leer a latinoamericanos y dejar de leer, ¿no es cierto?, a los europeos. Cosa que también decía Julio Cortázar, no significa que no. Y de ahí me traslado, para finalizar, a lo que dice el mexicano Alberto Castillo Pérez en su referencia a dicha generación, en un artículo que publicó en la revista La Universidad de México en septiembre del 2006, que titula El crack y su manifiesto. Y titula, para un poco entender esta relación entre esta voz inglesa del boom y crack. Y no lo había entendido así hasta que leí a Alberto Castillo Pérez. Está online, lo pueden leer, es muy interesante y cómo también define, creo, y ahí Jorge podrá decir si está bien definido o no, lo que él piensa de cómo escribe Jorge y sus otros compañeros. Cito, abre comillas, el manifiesto crack es una suerte de carta de presentación con la cual 5 jóvenes escritores fueron presentados en sociedad. La carta pretende dejarnos en claro quiénes son, de dónde vienen y cuál es su búsqueda literaria. Para conseguirlo, fue también necesario hacernos ver que no tienen nada que ver con la literatura complaciente y comercial que tanto se estila hoy en día y que no debemos esperar de sus novelas que sean fáciles. El título mismo, elegido para definirse, señalaba ya un afán de internacionalización, sino de anglofilia. Crack, palabra que en inglés significa fisura o grieta, y es también la onomatopeya de algo que se quiebra. Dicho eso, dejo a Jorge Volpi, y de nuevo bienvenido, con su charla en el contexto de un trabajo que está desarrollando sobre historia de la ficción. Gracias, Jorge. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Me da muchísimo gusto estar regresando a Chile, donde he estado en muchas ocasiones antes, pero de estar por primera vez en Concepción. Le agradezco mucho a Moira Delano por esta invitación y a toda la Universidad de Concepción que me permitan estar por acá en estos días. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta bonita tarde aquí en el campus de la Universidad de Concepción. Y bueno, yo quiero hablarles sobre nuestra fascinación por las historias y en particular nuestra fascinación por las historias de ficción. Finalmente, a la ficción es a lo que me he dedicado toda la vida realmente, porque supongo que desde niño, si hago memoria, ya lo primero que recuerdo que me fascinaba, y debo haber tenido muy pocos años, eran justamente los cuentos que mis padres me leían, las caricaturas, decimos en México, los dibujos animados que veíamos en televisión, y esas ya eran también historias y ya también eran historias de ficción. Pero esto que en mi caso me ha hecho dedicarme a la ficción, sobre todo como un obseso consumidor de todo tipo de ficciones, también me ha llevado a reflexionar sobre de dónde viene esta obsesión que todos tenemos por las historias y particularmente, como ahora les contaré por qué lo llamo así, sobre todo por las historias de ficción y la ficción en sus distintas variedades.
Porque cuando hablo de ficción no quiero referirme solamente a las ficciones escritas, que son a las que me he dedicado mayoritariamente, a escribir cuentos, relatos, novelas, también a las ficciones no solamente escritas, sino a las ficciones escénicas, aquellas que vemos en el teatro, en la danza, en la ópera, a las ficciones audiovisuales, aquellas que predominan en nuestra época y que encontramos en, en el cine, en la televisión y ahora particularmente en las series de televisión que vemos en distintas plataformas, pero también a las historias y a las ficciones que encontramos y tramamos a través de Internet y las nuevas tecnologías, aquellas que van apareciendo en las redes sociales, que probablemente sean otra variedad de la ficción, y también en ese ámbito que para los jóvenes es fundamental en nuestro tiempo, que es el de los juegos de video, el de los videojuegos. Todas estas son distintas variedades de la ficción. Y estamos todos los seres humanos en nuestra época, pero desde que el humano es humano, fascinados por la ficción. No podríamos vivir sin ficciones y en buena medida las ficciones nos hacen quienes somos. Hace unos años se hizo un estudio en varias universidades en Estados Unidos, pero que podría seguramente pasar en la UNAM, donde yo doy clases y trabajo desde hace varios años y donde estudié en México, o a lo mejor aquí podría ser un resultado semejante si lo hiciéramos entre los estudiantes de esta universidad. Pero bueno, el estudio se hizo en Estados Unidos para ver a qué dedicaban su tiempo los estudiantes de grado, los estudiantes de licenciatura en las universidades en Estados Unidos, estudiantes de college en Estados Unidos. Y los resultados, que eran sobre muchos temas que podrían ser interesantes, pero que no nos convocan hoy aquí, pero en dos puntos específicos no dejaban de ser muy curiosos. En promedio, los estudiantes dedicaban al día entre 5 y 7 horas a la ficción. Si con ficción seguimos considerando todas estas variedades a las que me he referido antes. A leer libros, no tanto, pero luego a estar viendo videos de YouTube, películas, series, a estar en videojuegos y estar en redes sociales, bueno, todo eso los llevaba a estar sumergidos en ficciones entre 5 y 7 horas al día. Y en cambio, en promedio, estos estudiantes universitarios en Estados Unidos le dedicaban al día 5 minutos al sexo. Bueno, y esto habla de que somos una especie sumamente extraña, ¿no? Una especie que parece que prefiere reproducirse en la ficción a reproducirse en la vida real, ¿no? Una de las constantes de la evolución dice que los seres humanos, los seres vivos, lo que buscan sobre todo es permanecer y reproducirse. Bueno, al parecer los seres humanos también buscamos permanecer y reproducirnos, pero nos interesa más hacerlo a través de ficciones que incluso biológicamente en el acto de la reproducción. Y si esto pasa con los jóvenes en Estados Unidos, seguramente podemos amplificar esta obsesión a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. El tiempo que pasa escuchando, viendo, presenciando historias de ficción seguramente supera a muchas otras actividades, por supuesto, a estudiar o por supuesto, en muchos casos también a veces a la vida social. ¿Por qué estamos tan fascinados por la ficción? ¿Por qué la ficción llena una parte tan importante de nuestros días y por lo tanto de nuestras vidas? Bueno, esta es una de las preguntas centrales sobre este tema que yo no he dejado de hacerme desde que me dedico profesionalmente a la ficción, que es otra manera de decir que me dedico profesionalmente a la mentira. Pero bueno, veremos si la mentira y la ficción en realidad se relacionan y de qué manera. Para tratar de entender esta fascinación por la ficción, me he acercado sobre todo a perspectivas que tienen que ver con la neurociencia y a perspectivas que tienen que ver con otras disciplinas, desde luego la historia, la antropología, para tratar de entenderlo. Pero también
a la ciencia e incluso a la física cuántica. Entonces, para empezar nuestro relato, que no deja de ser otra ficción, la ficción de cómo empiezan las ficciones, vámonos hasta el principio de todo. ¿Cuál es el principio de todo? El Big Bang. Vámonos hasta los orígenes del universo y hasta cómo en esos orígenes del universo quizás ya se encontraban cifradas, incluso cuando no existían seres vivos y mucho menos seres conscientes, las condiciones que determinarían la existencia mucho después de la ficción. Bueno, sabemos que desde la perspectiva de la física contemporánea, del modelo estándar, el Big Bang es el inicio de todo. ¿Por qué el inicio de todo? Porque en el Big Bang también se crea el tiempo. Dado que el tiempo también se crea en el Big Bang, preguntarse qué había antes del Big Bang resulta un contrasentido y un absurdo. Y esto ya nos sitúa en un terreno que se parece más al de la ficción, o en este caso el de la ciencia ficción, que al de la física. Pero así es, digamos, estas son las condiciones que sabemos. Ese es el inicio de todo. Empieza en lo que los físicos llaman una singularidad. Un momento en el que toda la energía y toda la materia del universo estaban condensadas en un punto mínimo de una densidad infinita. Ese punto mínimo de una densidad infinita, a partir de cierto momento, comienza a expandirse y desde entonces no ha cesado ese proceso de expansión, que es la expansión misma del cosmos y del universo. Las reglas que funcionan en la singularidad no las conocemos, pero sí conocemos lo que ha pasado desde entonces. Y las reglas básicas que hasta el momento somos capaces de discernir son aquellas que se relacionan con lo que llamamos mecánica cuántica. Bueno, acá está el rector que sabrá muchas más cosas de estas de las que yo estoy diciendo, pero bueno, cualquier corrección necesaria me la hace, por favor, querido rector. Pero bueno, la física es una de mis fascinaciones. Me hubiera encantado ser físico, esa es otra ficción, pero bueno, terminé aquí haciéndome pasar por físico siendo escritor. Bueno, en cualquier caso, hay muchas interpretaciones posibles de la física cuántica, no me voy a meter en demasiadas, pero sí en este punto que quizá parecería presuponer dónde podría estar, en términos de las leyes del universo, el origen de la ficción, lo que permite siquiera que existan ficciones. La física cuántica me ha fascinado tanto que le dediqué una novela, En busca de Klingsor, y particularmente a un personaje central en el desarrollo de la física cuántica, el físico alemán Werner Heisenberg. Bueno, Heisenberg era un muchachito, tenía 20 y pocos años, lo que más le gustaba era hacer una especie como de Boy Scouts y llevaba niños de campamento, al mismo tiempo que ya era un alumno brillantísimo de física. Y tratando de entender las consecuencias de la revolución que había iniciado con Einstein y sus distintas teorías, en cierto momento él tenía además muchas alergias, le daba alergia sobre todo al polen. Entonces decide ir en cierto momento a una pequeña isla en el norte de Alemania llamada Helgoland, porque es una isla donde hay pocos árboles, entonces pensaba que ahí en el verano pues, le daba menos la alergia y pensaba también que en esta isla iba a poder descifrar los misterios de la física de su tiempo. Y en efecto, ahí tiene una suerte de iluminación, o así lo va a contar después, porque los físicos también cuentan ficciones todo el tiempo. Entonces, por no decir mentiras, ficciones. Entonces, ahí en la isla tiene esta especie de iluminación y descubre lo que más adelante llamaremos principio de incertidumbre de la física cuántica. No, principio de incertidumbre, que lo voy a decir en el vocabulario menos técnico posible, pero espero si el rector luego les puede explicar técnicamente cómo sí debe de explicarse esto. Pero bueno, es imposible saber al mismo tiempo la velocidad y la posición, el momento de la posición de un electrón. Y esto no se debe a un error de cálculo, no se debe a un problema de los instrumentos que utilizamos para medir dónde están los electrones,
Se debe esencialmente a que la mirada del observador, a que el momento en el que el observador intenta medir una de estas cosas, provoca un efecto sobre ese mismo electrón que hace imposible medir la otra. En términos mucho más poéticos, diríamos que el observador modifica la realidad observada. O en términos aún más poéticos, o utilizando un poema de Octavio Paz, el gran poeta mexicano, diríamos que la irrealidad de la mirada da realidad a lo mirado. En algún sentido, el observador modifica la realidad que está siendo observada. Y esto no deja de ser muy extraño si ya lo vemos desde nuestra perspectiva de lo que estamos hablando, la perspectiva de cómo llegaremos a la ficción. Porque parecería que determinar la realidad depende de que alguien la observe. Y si no hay quien la observe, entonces la realidad permanece ahí. Este ha sido uno de los grandes problemas de la epistemología, de la filosofía y por supuesto también de la física de todos los tiempos. No me voy a meter tampoco demasiado aquí, pero simplemente digamos que parecería que el modelo físico que nos rige presupone que necesariamente alguien tiene que observar la realidad para que esa realidad exista. Eso presupondría sobre todo algo aún más interesante, como que el universo, en algún sentido, necesita de puntos de vista. Una interpretación todavía más arriesgada de la física cuántica indicaría que la realidad no existe más que dependiendo de una cantidad de puntos de vista distintos, que ni el espacio ni el tiempo existirían más que con relación a algo que lo observe. Pero bueno, si esto es así, en el origen del universo, pues no había nadie que observase esto, lo cual no deja de ser un fenómeno fascinante. Pero en cualquier caso, tal vez ahí, en esta idea arriesgada y en esta interpretación tal vez ficticia de la física cuántica, nos haga presuponer que el universo necesita eso que llamamos punto de vista. Y que esos puntos de vista son cambiantes y que el punto de vista significa que es completamente distinto el de uno que el de otro y que la realidad va a estar siempre siendo modificada por puntos de vista distintos. Esto que estamos aplicando teóricamente desde la física probablemente va a ser lo que luego va a pasar una vez que aparezcan los seres vivos y luego los seres humanos. Entonces, bueno, estamos empezando con esta idea de cómo nace probablemente la ficción o un origen posible de la ficción en las leyes fundamentales del universo. Vamos en este recorrido muy rápido, desde ahí hacia el momento ya no en el que nace el universo, sino en el que nace ese otro elemento central para entender todo esto, que es la vida. Igual que el origen del universo, que es un profundo misterio, pese a lo que sabemos, en realidad desconocemos la mayoría, y por lo tanto diríamos que se trata de una ficción. Voy a ser todavía un poco más drástico y a decir que en realidad, si presuponemos que la ciencia está basada todo el tiempo en pruebas y, como decía Thomas Kuhn, en la posibilidad, o como decía otros tantos estudiosos de la ciencia, si la ciencia depende de que las hipótesis sean comprobables o no, es decir, de que las hipótesis sobre el mundo que tenemos no sean contradichas por pruebas posteriores, tenemos que asumir que la ciencia también es sobre todo una construcción de ficciones que se van refinando con el tiempo, creando modelos que nos permiten interpretar la realidad hasta que no aparecen nuevos elementos que nos hacen desechar esa ficción para adoptar una siguiente. Bueno, si para el origen del universo no la tenemos, para el origen de la vida tampoco. Por supuesto, hay distintas teorías, posibilidades de cómo nace la vida. Se han intentado reproducir en laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva, los elementos que había en esa especie de caldo primordial, la temperatura, la energía, las fuerzas que más o menos se imaginan en esa época.
Y lo que se ha conseguido no ha sido hasta el momento reproducir la vida, pero sí reproducir aminoácidos que son el origen de la vida. Y la vida, bueno, lo que estaremos viendo es que parece simplemente que en algún momento en la historia de la Tierra, estos aminoácidos primarios se combinan de tal manera que comienzan a ser capaces de replicarse a sí mismos. Y que esa replicación de sí mismos comienza a añadir nuevos elementos, sobre todo orgánicos, y esos elementos orgánicos finalmente quedarán englobados dentro de lo que después llamaremos células, organismos unicelulares, que luego se combinarán entre ellos e irán dando origen a los organismos pluricelulares y a partir de ahí al nacimiento de la vida. Y diríamos también que desde que nace ese primer organismo unicelular, con él nace también eso que ya estaba tal vez previsto en las leyes centrales del universo, el punto de vista. Con ello no quiere decir que ese, digámosle, organismo unicelular, que ese microbio, que esa bacteria, para hacerlo más comprensible, tenga inteligencia para tener un punto de vista como el nuestro. No me refiero a eso. Pero sí a que ese organismo, para lo que va a estar preparado todo el tiempo, es para relacionarse con el mundo de afuera y para que ese mundo de afuera le proporcione los ingredientes necesarios para que pueda este organismo mantenerse, es decir, para que mantenga lo que los científicos llaman su homeostasis, es decir, para que ese organismo se conserve y luego para que ese organismo pueda reproducirse. Y para todo esto aparece, sin duda, inevitablemente, lo que podríamos llamar el punto de vista de ese organismo. Otra vez, cada organismo va a tener el suyo. Cada organismo va a estar preocupado solo por sí mismo. Es como si naciera justamente el egoísmo al que se refiere Richard Dawkins al hablar del gen egoísta, el egoísmo de los genes, la necesidad de que todo lo que ocurre relacionado con ese organismo va a ser para sus propios motivos, no para los de otros. Sus motivos que son esencialmente, como decíamos, los de la vida: permanecer y reproducirse. Y otra vez, es como si ahí ya, en el origen de la vida, en esos primeros organismos, está otra vez ya cristalizada la necesidad de ese punto de vista, pero que va a ser solo de cada organismo respecto de los demás y que va a alterar drásticamente la manera como se relaciona con el medio ambiente. Otra vez, vamos de misterio en misterio, vamos de ficción en ficción, del origen del universo y del punto de vista de las leyes fundamentales de la física que presupondría el principio de incertidumbre, al origen de la vida, segundo misterio, y a la aparición, por lo tanto, de organismos que van a tener necesariamente puntos de vista contrastantes y que nunca van a ser idénticos, y por lo tanto representan, en ese sentido, verdades parciales. Y de ahí vamos a pasar al siguiente gran misterio. Ya no la aparición de la vida, sino al de la aparición de la conciencia. Tercer misterio para tratar de entender la ficción. El de la conciencia es otra vez un asunto del que no sabemos realmente cómo pudo ocurrir. Tanto que los neurocientíficos al problema de la conciencia, de la aparición de la conciencia en los seres vivos, le llaman justamente el problema difícil. Le llaman the hard problem, los neurocientíficos, al problema de la aparición de la conciencia. Porque tampoco sabemos cómo es que en un organismo vivo, de repente ese organismo vivo es capaz de reflexionar sobre sí mismo, de ser consciente de su propia existencia. Gran problema. ¿Qué es la conciencia? ¿O qué es esto que podríamos llamar más bien autoconciencia? Bueno, aquí los neurocientíficos tienen muchas respuestas distintas, otra vez ficciones, porque no se ponen de acuerdo y porque todavía nos faltan probablemente elementos básicos para poder entenderlo. Pero en cualquier caso, hay desde quien dice que es absurdo hablar de conciencia porque la conciencia no se puede palpar, no se puede medir, entonces olvidémonos y tratemos otros asuntos.
Hay quien dice de manera más divertida o más cínica que la conciencia solamente es aquello que pasa cuando hay un cerebro que tiene un cierto número ya muy grande de neuronas. La conciencia es lo que se siente cuando se tienen muchísimas neuronas conectadas. Y hay quien piensa que la conciencia probablemente también sea una especie de ficción del cerebro. Vayamos ya rápidamente en este recorrido, no solamente de los organismos unicelulares, no solamente de los procariotes, a luego los eucariotes y luego de ahí a una complejidad que va creciendo y creciendo en los organismos hasta llegar a nosotros. Y tendríamos que decir, como muchos neurocientíficos que se dedican a estudiar sobre todo a los animales, que una vez más, los seres humanos siempre pensamos que somos superiores al resto de las otras especies con las que habitamos en el planeta y durante mucho tiempo nos arrogábamos el privilegio de ser los únicos animales con conciencia o autoconciencia y ahora parece muchísimo más claro que los seres humanos tenemos conciencia, una conciencia quizás más desarrollada, pero que los animales tienen grados de conciencia distintos que han ido acentuándose conforme la evolución los ha hecho desarrollarse y hacerse cada vez más complejos y que en realidad estamos frente a niveles de conciencia cada vez más complejos. Desde el nivel de conciencia de un mosquito, que la tiene, por ejemplo, la conciencia de que el mosquito es mosquito y de que la pared es pared y que por lo tanto no se va a estrellar contra la pared, tiene una cierta conciencia, por lo menos del espacio que lo rodea, a la conciencia que va a ir aumentando conforme vayamos yendo hacia animales superiores, conciencia mucho más clara que probablemente ya está en los reptiles y los peces, que se vuelve todavía mayor en las aves, que se vuelve aún mayor en los mamíferos y que se vuelve ya muy parecida a la nuestra en los primates. Esos niveles de conciencia, por lo tanto, se van haciendo cada vez más drásticos. ¿Pero qué sería la conciencia? Una de las razones por las que los neurocientíficos llaman the hard problem a esto es porque si estudiamos solamente la conformación de nuestro sistema nervioso, nos vamos a dar cuenta de que el cerebro está formado por entre 80 y 90 mil millones de neuronas conectadas todas entre sí en un sistema que podríamos llamar en paralelo. Y así es como funciona. ¿Para qué se va sofisticando cada vez más el sistema nervioso? Bueno, sabemos ahora que el sistema nervioso, sobre todo, lo que hace es traer información del mundo hacia el organismo para que el organismo procese mejor esa información y tenga maneras mejores de sobrevivir, de permanecer y de reproducirse. Si los primeros organismos esto solo lo hacen con lo que tienen codificado en sus genes, una vez que aparecen las células nerviosas y conforme aparece sobre todo un sistema nervioso central, esa información que los sentidos nos van haciendo llegar hacia adentro empieza a ser almacenada, estudiada y codificada para dar respuestas con las que el organismo se enfrenta al medio ambiente. Y parecería que ese debe ser el origen de lo que luego llamaremos conciencia. Y sobre todo que va a dar el paso difícil a la autoconciencia. Como les decía, el sistema nervioso se hace cada vez más sofisticado hasta llegar finalmente a esta conformación del cerebro en paralelo. Y lo extraño es que la conciencia, a la que también solemos darle el simpático nombre de yo, no es algo que funcione en paralelo, sino que es algo que parece seguir la flecha del tiempo. Mientras que la construcción de nuestro cerebro es en paralelo, el yo es lineal. Y esto ha sorprendido mucho a los estudiosos del cerebro. ¿Cómo es posible que una estructura aparentemente compleja en simultáneo de repente tenga una herramienta que lo hace actuar de manera lineal, siguiendo, como decía, la flecha del tiempo?
Y es difícil de explicar. Hay otra vez muchas versiones sobre qué podía haber desatado esto. Hay estudiosos que piensan que el consumo de estupefacientes entre los primates y los homínidos tempranos pudo haber sido algo que pudo desatar que ese conjunto de neuronas diera una especie como de salto, de bucle, para tener de pronto conciencia de sí mismo, motivado por una especie de alucinación. Hay quien piensa que es algo que está relacionado simplemente con la complejidad del cerebro y que se parece un poco a lo que ocurre en los sueños. Hay quien piensa que es una especie más bien de virus que se introdujo en el sistema simultáneo del cerebro y que de pronto nos hizo capaces de vernos a nosotros mismos. O hay quien piensa, como Douglas Hofstadter, que el cerebro, que es híbrido y está formado no solamente por la materia, no solo por las neuronas y las sustancias que segregan las distintas áreas del cerebro para facilitar su funcionamiento, los neurotransmisores, sino también por las ideas inmateriales que esa materia va produciendo. Y que esas ideas también en cierto momento se volvieron lo suficientemente complejas como para terminar hablando sobre sí mismas y por lo tanto viéndose a sí mismas, que es lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos de conciencia y creemos que somos únicos y creemos que somos coherentes y creemos que podemos diferenciarnos de los otros. Sin irme muchísimo más lejos, simplemente les diría que una de las interpretaciones posibles de todo esto es que justamente ese organismo que necesita permanecer y reproducirse y que se va haciendo cada vez más complejo y que cada vez recibe más información del exterior y que esa información del exterior es procesada por nuestros sentidos y a partir de ahí el cerebro va a terminar también haciendo que el cuerpo reaccione de ciertas maneras a esa información y que estas reacciones del cuerpo frente a esa información normalmente vamos a llamarlas sentimientos y que esos sentimientos van a ir provocando ideas complejas en el cerebro a las que normalmente llamamos emociones. Tal vez esas emociones se vuelven cada vez más complejas hasta que en cierto momento aparece eso que llamamos autoconciencia o yo. Dicho en otras palabras, también ficticias, es como si el yo fuese una útil invención del cerebro para hacernos creer que tenemos el control sobre nuestro organismo, para hacernos creer que tenemos una especie de capitán o de mando al que le llamamos yo y que nos va a permitir llevar a cabo una enorme cantidad de tareas que van a hacer todavía más fácil que podamos sobrevivir y reproducirnos. En esta idea, el yo sería una fantástica ficción del cerebro, esa ficción de que lo controlamos todo, que no deja de ser una ficción. Sabemos perfectamente, utilizando los términos del premio Nobel y gran científico Daniel Kahneman, que el cerebro tiene dos tipos de función, a los que él llama el cerebro rápido y el cerebro lento. El cerebro rápido, al que otros antes llamaban intuición o que le han dado, digamos, nombres menos científicos, es el que lleva a cabo la mayor parte de las decisiones que tomamos durante el día. ¿Por qué? Porque necesitamos que las decisiones sean rápidas para sobrevivir. Si nosotros estamos en la jungla y viene un tigre corriendo hacia nosotros, necesitamos el cerebro rápido para que el cerebro rápido de inmediato nos haga sentir miedo y esa sensación de miedo desate ciertas reacciones corporales que nos hagan correr lo más rápido posible. Si en vez de eso dejáramos que el cerebro lento, el yo, se encargara de esta situación, pues ya habríamos perecido hace mucho. O sea, si el yo se pone a pensar, a ver, eso que parece que viene allá, tiene manchas, se parece un poco como a un tigre, ¿y a qué velocidad viene? ¿Qué tanto yo voy a poder correr? Bueno, en ese momento el tigre ya llegó, ya nos devoró por completo. Bueno, todo indicaría, por lo tanto, que la mayor parte de las decisiones no las tomamos nosotros y pensando ese nosotros como nuestro yo, el yo entonces parecería que es una ficción útil para otra buena cantidad de decisiones, aquellas pocas decisiones que tomamos de manera lenta, es decir, muy consciente.
Y entonces aquí otra vez estamos en esta orígenes de la ficción. Bueno, ya tenemos el origen de la ficción en el origen del universo, el origen de la ficción en el origen de la vida, el origen de la ficción en el origen de la conciencia. Y vamos a aterrizar ahora en la siguiente gran misterio, que es el origen del lenguaje. Que podría ser, donde ahí también nos va a decir cómo es que nosotros, la mayor parte de las ficciones que vamos creando, tienen que ver con el lenguaje. No solamente con el lenguaje hablado, también con el lenguaje corporal. Porque, por supuesto, es muy probable que las primeras ficciones que hayan aparecido en la historia de la humanidad, cuando todavía no éramos Homo sapiens, hayan sido más bien ficciones relacionadas con imitarnos unos a otros o imitar a los animales o imitar a la naturaleza. Y eso probablemente lo hacíamos más bien con gestos que con palabras. Pero en cualquier caso, ¿cómo aparece el lenguaje ahora ya en los seres conscientes? ¿Es algo simultáneo? ¿O primero se es consciente y luego aparece el lenguaje? Sigue siendo otro gran misterio de la ciencia. Otra vez, aquí hay muchas explicaciones. No voy a irme otra vez a tantas posibilidades, sino solamente a dos. Una que se ha popularizado mucho es la idea de Noam Chomsky, el gran lingüista estadounidense y además activísimo crítico de izquierda, que crea la idea, la hipótesis de la gramática generativa. Que si aquí hay gente que ha estudiado lingüística, seguramente la vieron en algún momento de sus carreras. Una idea científica que no deja de parecer una ficción. Chomsky dice que el lenguaje debió aparecer en el ser humano como un fenómeno repentino, producido simplemente de un momento a otro, en el que de pronto un ser humano ya pudo ser capaz de hablar, porque aparece este módulo lingüístico que, como una propiedad superveniente de la complejidad del cerebro, lo hizo de repente tener lenguaje simbólico. Incluso le llamó Chomsky Prometheus al primer hombre que tuvo esta gramática interna y que le permitió ser capaz de comunicarse con otros seres humanos de manera instantánea. Y otra vez parece una bonita ficción que muchos otros críticos desde distintas disciplinas lingüísticas y neurocientíficas también han criticado mucho. ¿Por qué? Porque si vemos a nuestros parientes primates, pues parece que ya tenían un lenguaje sumamente sofisticado, lo tienen. Si se han estudiado mucho a los chimpancés y a los bonobos, que son nuestros parientes más cercanos, y la verdad es que tienen un lenguaje muy desarrollado. No tienen un lenguaje simbólico, no tienen un lenguaje verbal, pero tienen un lenguaje de signos y tienen un lenguaje de ruidos sumamente sofisticado que les permite acometer una gran cantidad de tareas. Si ustedes han leído al gran primatólogo Frans de Waals, ahora he estado citando muchos libros para que vayan luego a la feria y los compren, ¿no? Si ustedes han leído al gran primatólogo Frans de Waals, sabrán, tiene este libro fantástico que se llama La política del chimpancé, que los chimpancés, sin lenguaje simbólico ni articulado, tienen el lenguaje suficiente, por ejemplo, para tramar conspiraciones políticas de corte shakespeariano. La sociedad, por ejemplo, de los chimpancés es una sociedad como la nuestra, patriarcal y jerárquica, muy jerárquica. Normalmente hay un macho, el macho alfa, que tiene un control amplio sobre las principales hembras. Los machos más jóvenes están siempre bajo su control y esos machos jóvenes están todo el tiempo preparándose para tratar de derribar a ese macho alfa. O sea, es shakespeariano puro, política pura, ¿no? No es muy distinto de lo que pasa ahí, en lo que pasa en nuestros congresos o cuando queremos cambiar las leyes o cuando hacemos revueltas políticas a las que ustedes están tan acostumbrados últimamente. Los chimpancés hacen esas mismas cosas todo el tiempo. ¿Cómo las hacen? Y esto es muy interesante. La sociedad de los chimpancés es una sociedad muy violenta, pero menos violenta que la humana. Todo el tiempo los chimpancés están probándose unos a otros y sobre todo están probándose a través de lo que los primatólogos llaman demostraciones de fuerza. ¿Cuáles son las demostraciones de fuerza de los chimpancés machos?
pues esta cosa de gritar y aullar y pegarse en el pecho que hemos visto en todas las películas. Y lo hacen todo el tiempo, como formas de probar que tienen un cierto estatus en la sociedad y que pueden llegar a sustituir al macho alfa en turno. Entonces, normalmente un macho, si ustedes han estudiado las comunidades de chimpancés en cautiverio y en libertad, y pasa lo mismo, al macho alfa está ahí dominando al grupo con las hembras a su alrededor y normalmente aparece un macho más joven, hace una demostración de fuerza, el chimpancé macho alfa hace una demostración de fuerza aún más fuerte y puede ser que haya peleas entre ellos, peleas por cierto muy ritualizadas, nunca intentan matarse, los chimpancés sí se matan entre sí si están combatiendo contra otro grupo social, pero en el propio grupo no se matan, se muerden las piernas, los pies, las orejas, pero no intentan matarse. Pero esas peleas, de todas maneras, son muy espectaculares. Véanlas en videos de naturaleza en YouTube. Bueno, estas demostraciones de fuerza son con las que intentan precisamente ponerse de acuerdo. Hay documentado muy bien cómo chimpancés pueden llegar a aliarse para tratar de derrocar al macho en turno, cómo tratan de conseguir la aprobación de las hembras o la alianza de las hembras para poder tirar al macho en turno, para otro ponerse en su lugar. Y de veras, es una cosa que parece Shakespeare puro. Entonces, ya tenían este lenguaje. Entonces, ¿por qué los humanos desarrollamos un lenguaje aún más sofisticado si ya existía un lenguaje así, seguramente en nuestros antecesores comunes de los chimpancés, los bonobos y los seres humanos? Bueno, más allá de la teoría de Chomsky, hay quien piensa que el lenguaje humano no nace esencialmente para comunicar cosas, porque se pueden comunicar cosas sin lenguaje simbólico. Se piensa, es otra teoría y otra ficción, una ficción perturbadora, cuando menos, que el lenguaje humano realmente de lo que nace es de las demostraciones de fuerza de los chimpancés. Es decir, que en realidad el lenguaje no nace para comunicar cosas, sino nace para demostrar la posición que un macho o una hembra quiere tener en ese grupo social. Hay un lingüista de Sal, que es el que ha estudiado este tema, y para tratar de probarlo científicamente, tiene dos argumentos fundamentales. El primero es que los seres humanos nunca competimos por escuchar. Los seres humanos solo competimos por hablar. Nos encanta hablar y contar cosas, no oír lo que dicen los demás. Bueno, este es un ejemplo perfecto, ¿no? Yo estoy aquí y ustedes son los que están oyendo. Pero luego seguramente va a aparecer alguien allá entre ustedes que va a levantar la mano y va a decir, yo no tengo una pregunta sino un comentario, y entonces va a aprovechar la ocasión para tener la oportunidad de hablar. De veras, somos malos para escuchar y en cambio somos muy buenos para hablar, porque parece que la función central del lenguaje podría ser justamente la de hacerle ganar estatus a quien habla mejor. Y véanlo, pues, yo estoy aquí arriba y ustedes están allá abajo. A mí me invitaron aquí, pues supongo que porque más o menos sé utilizar el lenguaje. O sea, es una comprobación más de que a lo mejor la teoría de los chimpancés tiene razón, ¿no? Y de que en realidad yo estoy aquí en una especie de demostración de fuerza evolutiva que ha evolucionado un poquito para ganar cierto estatus en la sociedad. Bueno, esa es otra posibilidad del nacimiento del lenguaje. Pero bueno, una vez que nace, este lenguaje, y se va volviendo simbólico, ya no solamente sirve para estas demostraciones de fuerza y de estatus, sino que una ganancia adicional es no solo compartir información, sino sobre todo utilizar esa invención del cerebro al que llamamos yo, que es lineal, para ordenar acontecimientos en el tiempo, y una vez que los ordenamos en el tiempo, contarlos. Y una vez que ordenamos acontecimientos en el tiempo y los contamos, creamos historias. Entonces, lo que de repente aparece en el ser humano es la capacidad de contar historias. Y esas historias, la mayor parte de las veces, están vinculadas solo con el punto de vista de cada quien, no con una verdad única. Por lo tanto, esas historias solemos llamarles ficciones.
Y si imaginamos el origen de las ficciones, ya el origen de las ficciones, finalmente, después de una hora de tenerlos aquí, yo fascinado hablando, como se ve, en donde transitamos del origen del universo al origen de la vida, del origen de la vida, al origen de la conciencia, del origen de la conciencia, al origen del lenguaje, llegamos al origen de las ficciones. ¿Y cómo nacen ya con todos estos elementos las ficciones? Bueno, probablemente con esta, que es otra ficción. Imaginemos un escenario no muy distinto de este, pero en el que todos seguramente estábamos semidesnudos y con unas pieles cubriéndonos, y en vez de que estuviéramos aquí con esos focos, seguramente habría una fogata en el centro, y en vez de este toldo estaríamos en una de las cuevas de por aquí. Y entonces, en efecto, aparece un sujeto de entre todos que por primera vez, tal vez, va a intentar contar lo que pasó antes. Y lo que pasó antes es que él fue con una partida de caza a tratar de capturar un jabalí. Y entonces, en una cosa que seguramente se parecía más al performance que a los cuentacuentos, es decir, donde utilizaba seguramente su cuerpo, donde seguramente entre hablar medio cantaba, en donde seguramente además de imitar al jabalí medio danzaba. O sea, por eso era una especie de el performance primordial, es el origen de todas las ficciones, no el contar historias, sino una especie de performance completo. Tiene pasmada a todos los demás y está contando lo que pasó. O está contando no lo que pasó, porque quizás no es eso lo que hace. Está contando lo que no pasó. Está contando la manera como él vio un fragmento, solo su punto de vista, por lo tanto, solo una ficción de lo que pasó. Y si esa ficción además él intencionalmente la exagera, en realidad está mintiendo. Pero si los demás siguen oyéndolo fascinados, aún sabiendo que está mintiendo, como espero ustedes estén haciendo ahora conmigo, entonces ahí de pronto brota y nace la capacidad de contar historias ficticias, de contarlas y representarlas al mismo tiempo, porque eso, les digo, era lo que seguramente pasó en esos momentos. No era solo contar, era contar, manipular, etcétera. ¿Para qué? Bueno, seguramente ya en ese momento, no solamente para que ese individuo que cuenta historias gane estatus, aunque sí, porque en la sociedad, ¿quiénes ganan estatus contando historias? Bueno, los que eventualmente van a convertirse en sacerdotes y en políticos, ¿no? O sea, los sacerdotes y los políticos son los chamanes en esa época, y los gobernantes eran los que contaban historias. Las historias que creaban los mitos primordiales, las historias que creaban las ideas de dioses y de héroes, y aquellos que a su vez contaban las historias de ser descendientes de esos dioses y héroes y que por lo tanto ellos eran los que tenían que gobernar, políticos y chamanes, políticos y sacerdotes, los mismos que nos siguen en algún sentido fascinando ahora. Y además, los contadores de historias profesionales que empezaban a aparecer ahí, muchos de los cuales seguramente también eran mujeres. Aquí es donde, mientras que políticos y chamanes son claramente patriarcales, la capacidad de tener un estatus también probablemente la tenían sobre todo las abuelas, las mujeres con cierta experiencia que podían ir transmitiendo historias a no solamente sus hijos, sino probablemente también a sus nietos, de generación en generación. Y de pronto esa capacidad de contar historias y de revelar un solo punto de vista y de hacer que estas historias fueran ficticias, hace aparecer esta invención maravillosa de la humanidad que es la ficción. Probablemente nosotros no somos, por lo tanto, ni los únicos seres vivos que tenemos conciencia, ni los únicos seres vivos que tenemos lenguaje, ni siquiera los únicos seres vivos que producimos arte. Ahí está, ya estoy hablando y hablando, pero bueno, rápidamente porque es una anécdota bonita. Se ha estudiado que probablemente los delfines también disfrutan con la belleza. Saben, los delfines tienen este hueco acá atrás que se llama espícula, bonita palabra, en donde sacan agua y burbujas. Bueno, se ha comprobado cómo en ciertos momentos, cuando están muy relajados un grupo de delfines, uno de ellos hace figuritas con las burbujas de la espícula.
Y los otros se quedan mirándolo arrobados. O sea, por lo visto los delfines también tienen capacidad de tener arte, igual que nosotros. Pero lo que ninguna otra especie tiene, y solo nosotros tenemos, es la capacidad de contar ficciones. Tal vez nosotros deberíamos llamarnos no Homo sapiens, sino Homo fictus o Homo fictitius, los seres que se cuentan ficciones unos a otros todo el tiempo. ¿Para qué? Para tener estatus, por supuesto, de los contadores, pero ya no solo eso, para transmitir información valiosa a través de historias de otros, para darnos cuenta de que no estamos solos, sino de que en realidad compartimos experiencias, para a través de la empatía poder ponernos en el lugar de los otros y para con todo ello contribuir a el origen central de la vida, a permanecer y reproducirnos. Y con ello regreso al principio de esta charla. Finalmente, las ficciones que devoramos y producimos enloquecidamente a todas horas, todo el tiempo, es quizás lo que nos hace más humanos. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge. Ahora vamos a dar un espacio, más o menos de 15 minutos, para preguntas, comentarios y ficciones. Aquí hay micrófono disponible para todos y todas. ¿Quién se quiere comunicar? Ahí, Jorge. Hola. Bueno, yo más que una pregunta tengo una opinión. No. Me gustó mucho lo que hablaste sobre el tema de los bonobos y los chimpancés. Y bueno, sabiendo que Noam Chomsky viene de una cultura un poquito más al norte que tiene algunas diferencias con la nuestra, ¿podría ser que nosotros seamos más como los bonobos? Bueno, lo de los bonobos es fascinante. Si ustedes han leído sobre los bonobos, antes tardamos mucho en descubrir que eran una especie distinta de los chimpancés. Quedan poquísimos, pero tienen una cultura, por llamarlo de alguna forma, radicalmente distinta a los chimpancés. Mientras, como decía, los chimpancés son absolutamente patriarcales, mucho más territoriales, mucho más violentos, los bonobos son una sociedad esencialmente pacífica. Y los bonobos constituyen nuestras sociedades esencialmente pacíficas gracias, sobre todo, a la alianza de las hembras. O sea, son un ejemplo a seguir los bonobos. O sea, lo que hace a los bonobos unas sociedades tan pacíficas son dos cosas. Primero, que las hembras se alían para detener la violencia de los machos y lo logran, y entonces la contienen. Y segundo, porque es una sociedad donde el sexo es libre y recreativo para todos los miembros de la sociedad bonobo. Hombres y mujeres practican el sexo todo el tiempo como una forma no de reproducción, sino de descarga de energía, como una forma de aceitar la maquinaria social, y lo hacen tanto de maneras grupales, individuales, heterosexuales, homosexuales, a todas horas, todo el tiempo. Entonces, tal vez, en efecto, los bonobos sean un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí es un gusto estar escuchándolo acá. Yo realmente esperaba escuchar una conferencia de literatura y sabía algo de sus capacidades intelectuales, porque leí su novela, la cual me autografió, En busca de Klingstor, que trata de ciencia, del nazismo y todo ese periodo, ¿no? Mucha historia y mucha ciencia relacionada con la energía atómica. Sabía que había estudiado Derecho, se había doctorado en Literatura y unas cuantas cosas más, pero estoy asombrado y, digamos, positivamente asombrado de escucharlo. Significa que ha estudiado muchos otros temas más y sigue una tradición humanística mexicana como puede haber sido Alfonso Reyes, ¿cierto? Más tradición humanística, no tanta ciencia, o Octavio Paz y algunos otros. Así que lo felicito por la conferencia, estoy encantado y muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi pregunta es, considerando que hoy en día no somos Homo sapiens, somos Homo cyborgs, ¿cuál es el futuro de la ficción?
En sus términos. Pero es muy buena tu pregunta, porque en efecto ya lo somos. O sea, desde que tenemos estas computadoras de bolsillo, digo, antes teníamos otras herramientas tecnológicas que nos iban haciendo cyborgs, pero desde que tenemos estas computadoras de bolsillo, a las que todavía por una cosa nostálgica seguimos llamando teléfonos, pero que teléfono es lo que menos sirve, estamos todo el tiempo ya conectadas a ellas. Ni siquiera se necesita la ciencia ficción de que ya nos las instalen en el cerebro directamente. Ya somos cyborgs todo el tiempo. Y lo que ha pasado desde que tenemos estas computadoras de bolsillo es que nuestra fascinación por la ficción se ha vuelto aún más intensa. Aquí, en tu generación, en mis alumnos, en mis hijos, aquí consumen ficciones horas y horas, de todas las maneras posibles. Sobre todo, leen cosas aquí. No, ya tú me dirás si ustedes lo hacen o no, pero bueno, no, se leen cosas aquí. Se ven videos de todo tipo, desde películas, series, videos de YouTube, videos de TikTok. Se ven todas las cuentas de redes sociales, que también en buena medida son ficciones. La construcción que hacemos de nosotros mismos. Bueno, en Facebook los que están de generaciones anteriores y luego en Instagram o en otras no dejan de ser ficciones de uno mismo. Entonces, todavía se ha potenciado más. Entonces, yo creo que, digamos, esta capacidad, además de que ahora con esto no solamente somos consumidores de ficciones, sino que además, sobre todo de tu generación, producen ficciones aquí ustedes todo el tiempo de maneras distintas, videos, por ejemplo, todo el tiempo, videos de TikTok que muchas veces son ficticios, ¿no? Que no revelan lo que es realmente uno, sino lo que quisiera hacer o lo que le gustaría que pareciera, etcétera. Bueno, pues yo creo que se va redoblando. Ya no solamente lo que hacen los cyborg es que, además de ser estos enloquecidos consumidores de ficciones, ahora también nos permite ser mucho más que de otras maneras enloquecidos creadores de ficciones que además se comparten en tiempo real. Es muy interesante. No sé qué va a pasar, pero... Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Allá atrás. Aquí. Hola, buenas tardes. Yo escuché recientemente en la mañana sobre algunos comentarios sobre nuevos softwares, o no sé cómo llama, programas de inteligencia artificial que están utilizando, unos que ya salieron al público y otros que apenas van a salir al público porque no los han dejado libres todavía, como el de Google. Pero en esos sistemas uno puede escribir una pregunta o algún comentario, pedir una cosa que haga el programa, y el programa la hace. Por ejemplo, escríbeme una historia de amor en el siglo XVI con estos personajes, y lo desarrolla además con cierta perfección, y eso que no es todavía ni siquiera está conectado a internet para sacar toda la información, tiene una información limitada. Y además los nuevos programas que todavía no han salido al público, esos todavía van mucho más allá, y ni siquiera, ya tienen miedo de lo que pueden estar haciendo, de que se pueden autocontrolar o pueden hacer eso. ¿Cómo podría impactar, por ejemplo, la literatura, lo que se escribe normalmente por la gente común y corriente? Bueno, desde hace mucho tenemos esta idea del test de Turing, que seguramente ustedes han escuchado, que intenta con esta prueba saberse si una inteligencia artificial ya realmente lo es, si ya realmente una máquina es inteligente. Entonces, Turing diseñó este sistema que se ha sofisticado cada vez más y todavía ninguna computadora lo pasa del todo, en la cual simplemente se pone a un ser humano en una computadora, se pone una pared, y una persona puede hacerle cualquier tipo de pregunta a la computadora y a la persona, y si en algún momento no es capaz de diferenciar cuál es cuál, sería la prueba de que esa inteligencia artificial ya lo es, de que esa máquina ya es inteligente. Básicamente es el test de Turing. Bueno, el test de Turing todavía no lo pasa ninguna computadora para la parte de inteligencia, pero en cambio para la parte artística ya lo han pasado en muchos sentidos. También, por supuesto, ya le ganan al ajedrez y a otros juegos a los seres humanos. Pero no, en la parte artística, los programas que desarrollan pintura y música ya han sido capaces de confundir por completo a críticos avesados. O sea, parecería que la inteligencia artificial ya es capaz de crear arte. Ahora, una cosa es crear arte y otra cosa es interpretarlo.
Ahora, no sabemos si las computadoras podrán interpretarlo de la misma manera que nosotros, pero por lo menos de crearlo, sí. Ya pasa con la música. ¿Por qué? Porque se han puesto tal cantidad de datos de la historia de la música, de todos los géneros, en las computadoras y de la historia de la pintura, que luego programas ya muy sofisticados y sobre todo con redes neuronales han hecho que estas expresiones artísticas de las máquinas ya sean prácticamente imposibles de diferenciar de la que hacemos los humanos. En la parte literaria todavía no se consigue del todo, pero parece no estar demasiado lejos. En efecto, ya hay programas en los que uno puede poner unas condiciones iniciales, personajes, hechos, ambientes, o sea, todas las reglas del juego, y finalmente las ficciones no dejan de ser también juegos, y una vez que se ponen ahí, la computadora crea una historia completa. Todavía no han llegado a la sofisticación de lo que pasa con la música, con la pintura, quizá porque eso, al ser simplemente auditivo o visual, todavía es más fácil la creación de eso frente a un relato ya más sofisticado, pero es posible que esa especie de test de Turing, los programas que crean narraciones, también empiecen a pasarlos muy pronto. Y en ese momento pues ya estaremos otra vez yendo hacia ese futuro alternativo en el cual convivimos todo el tiempo con inteligencias que ya no solamente son humanas, ¿no? No todos cuentan historias o hacen ficción. La pregunta mía es respecto de cómo hace el cerebro, el pensamiento para poder tener el lenguaje y poder traspasar esa frontera que es la del lenguaje, ya sea verbal, corporal, oral. Ahí hay como un abismo, digamos, que no es fácil de traspasar. Bueno, este es el problema, sobre todo, digamos, el problema de lo real. ¿Qué es lo real? Si existe lo real. Un problema físico, científico, epistemológico complejo. O sea, ¿qué hace que todos coincidamos, o más o menos coincidamos, en que estamos aquí en este momento y más o menos podemos coincidir que esto es negro y que hay unos árboles allá que son verdes y que nuestras percepciones, las qualia, parecerían semejantes? Y sin embargo, tal vez no haya manera de probarlo. Y al no haber manera de probarlo, tal vez solo cada quien tiene un punto de vista que se crea en una especie de consenso, pese a que las percepciones y las sensaciones no sean idénticas. Entonces, ¿qué es la realidad misma? Hay quien piensa ahora desde la neurociencia que nuestra aproximación a la realidad, en realidad nuestra aproximación a la realidad se hace en donde el cerebro recibe una cierta cantidad de información. Esa tal vez sea parecida, la que llega a la mayor parte de los seres humanos, que tenemos receptores de la información del exterior más o menos parecidos, que evolucionaron más o menos de manera idéntica y por lo tanto recibimos esa información. Y luego el cerebro lo que produce frente a eso son lo que ahora ciertos neurocientíficos llaman alucinaciones controladas. O sea, nuestra percepción de la realidad es más cercana a la alucinación que a la percepción directa de la realidad, de lo real que imaginábamos antes. Pero bueno, otra vez, el gran problema aquí es cómo diferenciamos entonces ciertamente la verdad de la mentira y lo real de lo ficticio, o realmente no hay límite. Estas preguntas pues, nos llevan a otros terrenos más peligrosos, políticos, sociales, a esta época dominada por las fake news y por lo que se ha llamado posverdad, etcétera. Todo está ahí también en medio de esta discusión. Bueno, pues creo que... Sí. Ya, pues, No. Una última pregunta, ¿se puede? sí. Ya. Aquí va. Sí, muy interesante todo lo que dice, pero quiero retrotraerlo un poco a la literatura nuevamente. Tuve un debate con Mario Vargas Llosa, pero no me acuerdo el tema. Sé que leí su comentario, pero en este momento no me acuerdo y no sé si Vargas Llosa le respondió. Me gustaría que hablara de eso un poco, por favor. Bueno, esto, digamos, empieza con un texto mío en el que ahora puedo decir, a 10 años de distancia, que fue cuando se publicó ese texto, que yo me equivoqué. Cuando salieron los primeros libros electrónicos, yo escribí un libro muy entusiasta,
pensando y previendo que el libro electrónico en muy poco tiempo, 10 años, los que ya pasaron, iba a sustituir el libro en papel. Y yo lo creía en ese momento. O sea, me parecía tan la fiebre de ese descubrimiento inmediato y las ventajas que tenía y sigue teniendo. O sea, la posibilidad de tener un libro, el contenido de un libro tan rápido que podía hacer traspasar las fronteras que normalmente impiden que los libros se encuentren de un país a otro. Bueno, hoy mismo viendo su fantástica feria del libro, pero aún así libros mexicanos hay muy pocos. Y eso no es por culpa de la feria, eso es porque la distribución lo hace difícil. El libro electrónico no tiene eso. Si uno quiere un libro mexicano, en Kindle lo puede tener en este momento. Bueno, yo pensaba que eso iba a ocurrir y no ocurrió. No sé si contraintuitivamente o no, simplemente yo me equivoqué. Vargas Llosa luego escribió un artículo que luego publicó en un libro contradiciéndome y diciendo que ahí Vargas Llosa tuvo razón. Creo que es lo último que ha tenido razón en los últimos años. Pero tuvo razón. Incluso los jóvenes siguen prefiriendo el libro en papel. Yo también prefiero el libro en papel, aunque leo mucho también el libro electrónico, justo de aquellos libros que me es imposible encontrar en papel. Entonces yo uso los dos instrumentos ahora, yo diría que casi al 50%. Pero la mayor parte de la gente no. La mayor parte de la gente, aún cyborg, lee el libro en papel y lee miles de otras cosas que no son libros, sobre todo de literatura, sobre todo en el teléfono, ¿no? En la computadora de bolsillo. Bueno, con este aplauso, Jorge, te despedimos. Muchas gracias a todos. Ya. Verdad. Mañana de nuevo va a estar Jorge. Mañana aquí. voy a dar otro show aquí. Así Sí, que otra ficción. voy a hablar otra hora, así que bueno. A la misma hora va a estar con Clemente Riedemann, así que gratamente invitados y invitadas. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes.